Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para aprender el día de hoy? Ok. Vamos a continuar, nos quedamos hace 8 días hablando del fundamento de la imposición de las manos y dijimos como número 1 que nuestras manos debemos usarlas para bendecir. ¿Para qué? ¿Cuántos de ustedes dejaron de maldecir y ahora ya bendicen con sus manos? A ver. Dijeron, ya no voy a usar estas manos para hacer lo que estaba haciendo, voy a usarlas para bendecir. Es muy importante, mis hermanos, saber bendecir, pero junto con el bendecir hay que saber perdonar. Vaya conmigo a un texto, Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Y vamos a ver un mandamiento del Señor para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Dice la Escritura, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis o tienes? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludas a los hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense, la importancia de que nuestras manos las usemos para bendecir tienen que ver con pasajes como este, donde la enseñanza de Jesús vino a perfeccionar la ley, no a abrogarla. Él dijo, yo no he venido a quebrantar o a quitar la ley, sino he venido a perfeccionarla, ¿no? Y precisamente en qué manera la perfeccionó, fíjense, él dice aquí, ustedes oyeron que fue dicho. Cuando dice esto, se está refiriendo a un escrito del Antiguo Testamento, donde se les había dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Y a lo mejor a algunos dirían, ay, ¿por qué lo quitaron? Así lo debieron de dejar, ¿verdad? Estaría fabuloso. Pero Jesús vino a perfeccionar eso, mis hermanos. Jesús vino a que cambiáramos las cosas y fuésemos más allá, ¿verdad? Por eso dijo aquí que yo les digo, amen en primer lugar, ¿a quién debemos amar? A los enemigos. Bendigan a los que los maldicen. En estos, mis hermanos, ahí es donde entra también nuestras manos de importancia. Tenemos que aprender a bendecir a aquellos que a veces nos hacen la vida difícil. ¿Hay alguien que te hace la vida difícil ahorita? ¿Hay alguien ahorita en este momento que te está haciendo la vida bien complicada? Pues bendícelo más. Hazles más cheesecakes. Unos pay de queso bien ricos con mucha nuez para que se empalague, ¿verdad? Y cambie de parecer. No, en verdad, mis hermanos, tenemos que aprender a obrar como Dios dice, no como nosotros lo imaginamos o lo pensamos, porque el pensamiento nuestro es completamente contrario al pensamiento de Dios. Completamente contrario. Cuando somos agraviados, cuando alguien nos agravia, nos ofende, con frecuencia nuestra primera reacción es buscar el desquite. ¿Sí o no? Ah, me hizo la salsa con chile. No, a ver el mole que le voy a hacer para que se vaya al baño todo el día. Bueno, ¿hablo la verdad o estoy diciendo mentiras? ¿Sí pasa o no pasa? Se quedaron bien callados algunos. Ya se me están volviendo bien así como... Qué bueno, ¿no? Ojalá y que de verdad así seamos, porque ese es el propósito. Jesús nos dice que deberíamos hacer el bien a los que nos causan daño. Y ahí es donde entran las manos. A lo mejor no tenemos la oportunidad de tocar a un enemigo que es como vecino, no tenemos la oportunidad de imponer las manos para bendecir, orar por su vida. Podemos orar de lejos, podemos abrir nuestra mano como lo hemos enseñado con la palma abierta y orar hacia esa persona, hacia esa familia. Fíjense, nosotros tuvimos, 2 veces hemos tenido ahí en su casa donde vivimos. En una ocasión
se puso ahí en puro contraesquina a vivir un discípulo de Walter Mercado y puso su letrero ahí para hacer todas sus obras, ¿no? Y dijimos, miren, vamos a orar, vamos a reprender la obra que el diablo está queriendo hacer en este lugar, porque aquí el que está reinando es el Señor Jesucristo, y lo vamos a bendecir, pero también vamos a orar que el Señor o lo convierta o que se lo lleve por otro lado, ¿verdad? Yo creo que no pasaron 3 meses cuando ya no estaba ahí. Yo no sé si a ti te ha pasado que te ha llegado gente rara, extraña, difícil, complicada, narcotraficantes, gente que tienes a un lado ahí. Nosotros hemos tenido siempre el hábito con mis hijos, siempre vamos a orar. Vamos a bendecir, pero vamos a orar. Y Dios es el que hace la obra, fíjese. ¿Usted lo cree o no? Sí. Pero si se le pone más difícil, entonces como que ya me pone a pensar, si se me hace que hay una lija bien fuerte para el hermano. El Señor te está lijando, algo te quiere enseñar. También ese es el otro lado. Cuando algo Dios no responde es porque también Dios quiere tratar con el carácter de nosotros y enseñarnos que nuestra posición correcta es la de bendecir. Piense un momento, vamos a analizar un poquito sobre la posición en la que Jesús, imagínense Jesús hablando como aquí en Mateo 5, verso 43 al 48, aún declarando que él era el Mesías. Imagínense a los judíos de este tiempo. Estas declaraciones de Jesús para ellos eran ofensivas. Un Mesías que tenía que poner la mejilla y no podía ser un líder militar como ellos lo esperaban, y que encabezara una revuelta contra Roma, porque la verdad es que estaban así con Roma. Un líder que en lugar de traer poder de violencia venía promoviendo un reino de paz y de negación. Como que no cabía eso en las cabezas de los judíos. Como que estaban como ellos se encontraban bajo la opresión romana. Así sucede cuando nosotros nos encontramos en una situación, ya sea hasta en un matrimonio con los hijos, en una situación como de opresión, de carga difícil. Así estaba Israel con los judíos, con los romanos. Se encontraban en una situación complicada. Ellos soñaban, fíjense bien ellos, los judíos soñaban con represalias contra sus enemigos, soñaban el día de su venganza. Por eso Jesús promovió una nueva respuesta a la injusticia. En lugar de demandar nuestros derechos, Jesús promovió el que cedamos a nuestros derechos. Qué difícil es ceder los derechos, ¿no creen? ¿Sí o no, la verdad? Muy difícil. Pero la declaración radical de Jesús dice, es muy importante que tú y yo impartamos bendición, impartamos justicia, porque eso es lo que Él vino a enseñarnos. Para eso debemos usar nuestras manos. Ahora vamos a pasar a otro punto más en lo que debemos usar las manos. Número 2, ya vimos para bendecir. ¿Para qué más debemos usar las manos? De acuerdo a lo que el Señor nos está hablando de la imposición de las manos. Debemos usar nuestras manos, fíjense bien, para dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos usar nuestras manos para dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32, vamos a leer ahí cómo los discípulos de Jesús entendieron ese mensaje. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. ¿Lo tienen? Aquí vemos la iglesia del inicio y a los mismos apóstoles haciendo con sus manos lo que les había enseñado Jesús. Dice, y a la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas que... Para esto todavía nos falta. Hágale así. Todavía nos falta, de verdad. O sea, para que lo que cada uno de nosotros tenemos y lo podamos decir, nadie decía que ser suyo propio de lo que tenía, sino que lo compartía con los otros hermanos.
Y luego dice en el verso siguiente, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, ojalá que algún día el Señor nos dé la oportunidad de volver y regresar a ese tipo de corazones, porque nos cuesta mucho trabajo. Los judíos tienen un hábito, ¿verdad? Yo no sé si usted ha conocido algún judío, pero los judíos tienen el hábito de ayudarse entre ellos. Por ejemplo, yo he sabido de casos donde han visto a un judío con necesidad, y aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad, Guadalajara, yo he conocido de algún caso donde el grupo de judíos se pusieron de acuerdo y aquel judío que lo vieron con necesidad, lo ayudaron poniéndole un negocio para que él saliera adelante, ¿no? Es decir, tampoco te vamos a regalar el dinero, ¿no? En vez de darte el pescado, te vamos a enseñar a pescar. Y entonces le pusieron un negocio, un negocito para que él lo trabajara y de ahí fuese saliendo, pero entre ellos así es, ellos no pueden ver a un hermano. Yo repito, los judíos, una cosa es un judío, el que todavía practica el judaísmo, y lo que es un israelita, son dos cosas distintas. El israelita puede ser parte de la misma nacionalidad, pero puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser alguien diferente. Pero el judío es aquel que todavía abraza las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y entre ellos se ayudan. O sea, ahí ese sentir, como aquí está sucediendo en la iglesia primitiva, que así era, todo lo tenían en común. Así era. Bueno, sus manos las usaban precisamente para dar de lo que Dios les había dado. No solamente las usaban para sanar a los enfermos en el pueblo, sino que usaban también sus manos. Ellos decían, Dios es el que nos ha dado las cosas, así que son de Dios y por lo tanto podemos compartir de esas cosas a los que realmente tienen necesidad. Tampoco no es como sucede a veces con el gobierno, ¿verdad? Que por ahí hacen una redada para favores de votos y de partidos, y entonces dicen, vamos a llevar despensa a un lugar, y ahí ves gente formada queriendo recibir despensa que no necesitan realmente, pero ahí están. Entonces a veces así pasa también, ¿no? En ciertas cosas donde hay ayuda a necesitados. Pues, no, se trata de que realmente aquí los apóstoles estaban encargados, hicieron todo un organismo que se dedicara a ver realmente quiénes tenían necesidad y se juntaba un fondo para ayudar a esos necesitados. Así era como ellos lo manejaban. Pero aquí está otro punto, tenemos que saber dar. Amén. Este es un principio del reino de Dios. Dios nos ha enseñado a dar. El primero que nos dio, ¿quién fue? Dios. Él nos entregó la vida de su Hijo. ¿O no? Él nos dio de su salvación. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Él nos ha dado de sus dones. Así que por eso Dios, con toda autoridad, nos puede enseñar que también usemos nuestras manos para dar. Ahora déjame enseñarte este principio. Nunca detengas con tus manos lo que puede bendecir la vida de otros. No lo hagas. A veces pasan cosas curiosas que se detiene lo que Dios ha dicho. Mire, a mí me tocó cuando yo estaba pastoreando en las Águilas, y fue un caso muy conocido porque la esposa vino y habló con nosotros. Nosotros allá, cuando estábamos pastoreando en la iglesia, hubo un momento en que necesitábamos hacer un cambio de consola. La consola que teníamos en el sonido ya era vieja, ya estaba fallando. Entonces, por ahí hubo una familia, un matrimonio, que les estaba yendo muy bien. Dios los estaba bendiciendo. Y Dios una noche le habló bien claro al esposo y le dijo, oye, yo quiero que les compres una consola. Dios se lo dijo, nadie, entonces él en la mañana le comentó a su esposa, y ¿qué creen? Que su esposa le confirmó, le dijo, pues fíjate que anoche yo también soñé lo mismo. Y confirmaron los dos. Entonces él dijo, bueno, pues entonces en la semana la compro y se las llevo. ¿Saben qué pasó?
nunca compró la consola. Yo esto que les platico, yo no lo sabía, ¿eh? Yo lo supe como unos meses después. ¿Por qué? Porque sucedió que nunca hizo esta persona lo que Dios le había dicho que hiciera. Nunca lo hizo. ¿Y qué creen que pasó con su negocio? Se empezó a venir abajo. Le tronó el negocio. Y ella vino un día llorando, pastor, quiero confesarle algo. Es que fíjese, yo le decía, entrega eso. Y no me hizo caso. Y mire ahora cómo estamos. Por eso lo supe. Y qué tremendo es eso, hermano. Así como ese caso, te puedo hablar de muchos casos donde Dios ha hablado y no se ha usado las manos para dar de lo que Dios, ¿qué?, nos ha dado. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Es muy diferente a que alguien se te acerque y te diga, hermana, el Señor me dijo que me dieras 1,000 pesos porque yo estoy en... No. Sí, lo comprende, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo Dios muchas veces, Él directamente nos dice a nosotros hacer cosas. Y cuando nosotros obedecemos, Dios nos bendice. Porque ese es el principio del reino, dar. A veces cuesta dar. Yo a veces les he compartido, por ejemplo, cuando mi esposa y yo pasamos el tiempo de mis ojos. 2 veces vivimos esa experiencia. Una la viví yo y otra la vivió mi esposa. Hagan de cuenta que cuando yo pierdo mi vista, a mí me dieron una liquidación de mi empresa donde yo estaba, en el trabajo secular. ¿Y qué haces con esa liquidación? Pues la tratas de cuidar lo más que puedes para que te rinda mientras tú puedes trabajar. Pero como me pasó lo de los ojos, ese dinero se fue acabando muy rápido. Y yo me acuerdo que ya nos quedaba un remanente de dinero en el banco. Y una noche Dios a mí me habló y me dijo, mañana quiero que te levantes temprano, saques ese dinero y se lo vas a llevar a fulano. Y yo dije, ¿qué? ¿A quién le hablas? Pues sí, Señor, pues sí. Yo empiezo ahí, pero ¿cómo, Señor? Si es que tú sabes cómo estamos, yo no puedo trabajar. Como si Dios no supiera, ¿no? Pero bueno, ahí estoy yo hablando con él, Señor, pero mañana temprano vas a sacar y se lo vas a llevar. Ellos necesitan ese dinero. Y entonces en la mañana le dije a mi esposa, oye, fíjate que Dios me dijo esto. Y ella se me quedó viendo, ya se te botó, ¿o qué? Y entonces le dije, no, en serio, Dios me lo dijo. Y entonces ella dijo, bueno, pues entonces ve y obedece, si Dios te lo dijo. Y fui y hice eso, era todo lo que teníamos, nos íbamos a quedar sin nada. Entonces yo fui, saqué el dinero, fui donde trabajaba, yo sabía quién era esa persona, fui y así entre de esas veces, toma, el Señor me dice que te lo dé y como que no lo quiere soltar, ¿verdad? Al final de cuentas lo solté y dije, bueno, pues ahí ya, ahí vengo a la casa, ¿no? Claro, con mi esposa, yo no podía manejar. Y resulta, fíjense bien cómo son las cosas, ese día, en la noche, la persona que menos imaginábamos que iba a tocar a la puerta de la casa, llegó y tocó la puerta de la casa. La que menos te imaginas, ¿eh? Tocó la puerta y cuando abrió mi esposa la puerta, era una hilera de bolsas de despensa, pero enorme. Es más, ni siquiera las alacenas que tenemos, ni el refrigerador, fue suficiente para llenar todo lo que esta persona, Dios le había puesto en su corazón llevarnos. Y nos llevó, no, estábamos sorprendidos, ahí platicó con nosotros en la sala, y cuando íbamos a despedirlo a la puerta de la salida de su casa, pues, muchas gracias, Dios te bendiga, hermano, y que el Señor te prospere tu sensibilidad para oír la voz de Dios. Y entonces le dice a mi esposa, y hermana, y el Señor me dijo que les diera esto. Pum, le puso unos rollos de billete en su mano. Y los empezó a contar mi esposa, ¿cuánto es? Y cuando lo empieza a contar, ¿saben cuánto dinero era? Exactamente lo que Dios me había pedido en la mañana. No era más, no era menos. Y yo, hagan de cuenta que oí la voz de Dios que me decía, toma, te regreso lo que me prestaste en la mañana y de pilón te llené toda tu alacena para más de 2 meses. Dice, ¿cómo es Dios? Pero a veces tenemos que aprender, híjole, pero es que es todo lo que tengo. ¿Se acuerdan de la viuda que Jesús mencionó, la viuda ahí? Que nada más tenía 2 blancas, era todo lo que ella tenía.
Y había hombres que llegaban a las arcas de las ofrendas y traían hasta a lo mejor una paca ahí bueno, no sé si había billetes en ese tiempo realmente, pero era más dinero. Jesús manifiesta que era más dinero que lo que tenía esta mujer. Y llegaban y echaban a las arcas, pero dijo Jesús, pero ella solamente tenía 2 blanquitas, que era muy poco dinero. Fue y lo echó todo lo que tenía. Y Jesús les preguntó, ¿cuál de los 2 dio más? ¿Aquellos hombres o esta mujer? Aparentemente en cantidad de dinero los otros estaban dando más, pero de acuerdo a lo que debían de dar, esos hombres no estaban dando sino lo que les sobraba, de acuerdo a su capacidad. Pero la mujer, de acuerdo a su capacidad, lo estaba dando todo. Y ahí es donde aprendemos este principio, porque tiene que ver con el dar. Dios, mis hermanos, siempre va a mirar nuestro corazón. Cuando hacemos las cosas, cómo las damos las cosas. Ese es el dar, cómo lo das. Porque hay algunos que dan, pero luego como las trompetas, ¿verdad? Quieren anunciarlo, pero a todo mundo. Tampoco es así. Lo que haga tu mano derecha o tu mano izquierda no lo sepa tu derecha, o lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. ¿Sale? Así es como Dios nos está diciendo que debemos hacer las cosas. Tercero, ¿qué más debemos hacer con esas manos? Quizás esto que hable en este punto no compete a muchos, pero es bueno conocerlo, ¿verdad? Las manos también son usadas para impartir autoridad espiritual. Las manos son usadas también para impartir autoridad espiritual. Es decir, este impartir autoridad espiritual no compete a cualquier creyente, ¿verdad? Aquí más bien es un papel más sobre líderes, sobre pastores, sobre ministerios, ya con experiencia y que tienen años de caminar. Es como, por ejemplo, vamos a suponer el liderazgo de Casa de Oración. Cuando me hacen a mí el llamado en el año 2000 para comenzar esta iglesia en Las Águilas, yo voy a esta iglesia ahí y antes de dejarnos ellos oran e imponen sus manos sobre nosotros, y en ese momento ellos están impartiendo sobre nosotros, ¿qué imparten? Autoridad espiritual. De tal forma, mis hermanos, que durante 12 años que yo estuve en Las Águilas, yo no tuve que estarles diciendo a la gente, hey, aquí el de la autoridad soy yo, el pastor aquí soy yo. No. Simple y sencillamente tú tenías que cumplir con tu responsabilidad como pastor, como el líder de esta iglesia, y la gente reconocía tu autoridad. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ¿quién impartió esa autoridad? Es Dios a través de otras personas con una autoridad mayor, ¿no? Pero las manos también son usadas para impartir autoridad. Este punto, mis hermanos, generalmente pues tiene que ver con la comisión. Acuérdense que la comisión que le dio Jesús a sus discípulos en Mateo 28, verso 18 al 20, hay un mandamiento de Jesús hacia sus discípulos y esto es lo que se tiene que hacer. Mateo 28, versículo 18 al 20. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí está un pasaje claro de lo que es impartir autoridad. Jesús estaba indicándoles a sus discípulos que ellos tenían que impartir de esa autoridad haciendo discípulos. Por ejemplo, Pedro hizo discípulos, Pablo hizo discípulos. Por ejemplo, Pablo dejó encargado de la iglesia de Éfeso un tiempo como pastor a Timoteo.
Y en alguna ocasión en la carta a Timoteo tú encuentras que Pablo le menciona, no olvides el don de Dios que te fue dado por la imposición de nuestras manos. Y cuando habla de don se está refiriendo a su pastorado, la autoridad con la que se le impartió para el pastorado en el cual él estuvo llevando a cabo. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Hechos 13, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. ¿Hacia dónde los despidieron? ¿Qué significa que los despidieron? ¿Que los corrieron de la iglesia? No, quiere decir que los enviaron a lo que el Espíritu Santo estaba diciendo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo ya les he llamado. Entonces, cuando impusieron las manos, solamente estaban impartiendo autoridad para enviarlos a cumplir la tarea que Dios ya les estaba encomendando. Amén. Por eso es muy difícil cuando se llega a alguna iglesia, a algún lugar donde un hombre se ha puesto por sí mismo, donde dice uno, bueno, es ¿quién le impartió la autoridad? Alguien podría decir, pues Dios es el que la imparte, ¿no? Sí, pero siempre hay este orden de estar bajo otra autoridad. No es sano que un hombre por sí solo se ponga, tiene que tener una confirmación con un liderazgo. Siempre debe de ser de esta manera. Generalmente cuando hay un hombre, si así, mis hermanos, si así cuando se ponen personas, se les imparte una autoridad espiritual, muchas veces, ¿cuántas veces no hay que esas personas de repente se meten en otras doctrinas o se meten en otras enseñanzas o toman malas decisiones y rompen con la... Yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo un tiempo duré 4 años con mi esposa recién casados, que apoyamos a un pastor llamado Chuy Ornelas, y ya está con el Señor. Este pastor, había otro pastor en otra parte de la ciudad que estaba bajo su cobertura. Era un joven, casado, pero él estaba bajo la cobertura, es decir, bajo la autoridad de este pastor, Chuy, el que yo les menciono. Entonces, pasó el tiempo y luego nos enteramos que este pastor joven había dejado a su esposa, fíjense bien, había dejado a su esposa para juntarse con una hermana de la iglesia, y seguir pastoreando al Señor. Y entonces este pastor lo mandó llamar para tratar el asunto, porque se supone que él está bajo la autoridad de él. Entonces, cuando lo llama y le pide cuentas, este pastor le dice, ¿sabes qué? Desde hoy tú no eres mi autoridad, ahí nos vemos. Pues qué fácil, ¿no? Imagínense si así, estando bajo autoridad, se cometen este tipo de asuntos. Digo, no se le hago no crea que no pasan cosas. Esta persona se ha llegado a casar 4 veces. Y durante las 4 veces siguió pastoreando hasta que llegó el momento que la iglesia se le puso encima y dijeron, no, ya no puede ser así. Hoy yo sé que esa persona está muy enferma. Y va a dar cuentas a Dios de las cosas terribles que ha hecho en su vida. Por eso qué tremendo es, mis hermanos, el impartir autoridad no es cualquier cosa. Porque es de parte de ¿quién? De Dios. Por eso tengan cuidado con aquellas personas que se ponen por sí mismas. Tiene que haber alguien, aquí fíjese, aquí hay una confirmación, dice en el pasaje que leímos, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado. Este liderazgo de esta iglesia de Antioquía confirmó algo para lo cual ya Dios había llamado a Saulo y a Bernabé. Debe de haber una confirmación, debe de haber, este es el orden correcto para hacer las cosas delante de Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4, verso 14 al 16, Pablo le dice a Timoteo esto. 1 de Timoteo 4, verso 14 al 16. ¿Lo tienen?
Fíjense, dice, no descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo recibió el don? ¿A qué se refiere aquí, don? La palabra correcta de traducción es el ministerio de pastor, porque Timoteo estaba como un pastor de la iglesia de Éfeso. Por eso le están diciendo, no descuides ese pastorado, ese don que se te dio por medio de la imposición de las manos, es decir, se le ordenó y se le impartió autoridad. La ordenación, mis hermanos, la presentación de un ministro es muy importante, que se da precisamente a través de esa función. ¿Qué es ordenar a un pastor? Que un liderazgo de una iglesia establecida, un liderazgo que está bien establecido, que está firme, ese liderazgo ordenan a alguien como un pastor cuando Dios ha determinado que así sea. No es en cualquier momento y no es formar pastores, es desde el instituto no forma pastores. A veces hay gente que sigue llamando, oiga pastor, es que fíjese que mi hijo quiere ir ahí porque él quiere ser un pastor, y yo les aclaro, bueno, es que el instituto no forma pastores. El instituto ayuda para que aprendan lo que deben de aprender de la palabra de Dios, y sobre todo que haya una formación en el carácter. Pero el que da el llamado a los ministerios es Dios. Pero siempre hay una confirmación, mis hermanos. Debe de haber la confirmación de un liderazgo. No se puede uno manejar solo, porque eso no es lo bíblico. Siempre en todas las cosas. Por ejemplo, Josué se puso solo después de Moisés. ¿Quién le ordenó a Moisés que pusiera a Josué? Dios. ¿Y qué le dijo? Pon tus manos para que el espíritu que hay en ti, la sabiduría que hay en ti, la autoridad que hay en ti, la tenga Josué. Y el pueblo se someta a él como se sometía contigo. Y así fue, tal cual. Eso es bíblico, mis hermanos. Ahora, ¿por qué la gente reconoce una autoridad divina en una persona? O una autoridad espiritual en una persona. ¿Por qué la gente reconoce una autoridad espiritual en una persona? Ahora, la autoridad espiritual, mis hermanos, no tiene nada que ver, fíjese bien, la autoridad espiritual de una persona no tiene nada que ver con manipular, con obligar, con imponer, nunca. No es la manera que Dios obra. Dios nunca manipula, Dios nunca impone, Dios nunca obliga. Nunca. Así que la autoridad espiritual reconocida en una persona, porque Dios es quien obra en esa persona. Dios es quien obra en esa persona. Y es Dios quien le da peso y valor. Y es Dios quien le da peso y valor a sus palabras y a sus hechos. Y Dios reconoce eso en esa persona, en ese liderazgo. Amén. Recordando siempre que es Dios el que imparte la autoridad, usando a los siervos. Vamos a otro punto más. Ya vimos 2, vamos a 3. Llevamos 3, ¿verdad? 3. Este es el cuarto entonces. Porque una cosa es autoridad y otra cosa que es en la cuarta, las manos también se usan para impartir poder espiritual. Las manos son usadas para impartir poder, ¿qué? Espiritual. En esta impartición de poder espiritual, Dios puede usar a cualquier creyente. Ahorita voy a explicar a qué nos referimos impartir poder espiritual. Aquí en este caso, mis hermanos, por ejemplo, en Lucas 4:40, en Lucas capítulo 4, versículo 40, vemos a Jesús haciendo una labor. ¿Lo tienen? Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía Jesús? Los sanaba. Ahora vaya conmigo a Lucas 6, verso 19. Lucas 6, verso 19. ¿Lo tienen? Y toda la gente, dice, procuraba tocarle. ¿A quién? A Jesús, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús, mis hermanos, por medio de la imposición de sus manos, impartió poder espiritual sanando enfermos.
Cuando tú oras por un enfermo y un enfermo sana, ¿quién es el que lo sanó? ¿Tú o el poder espiritual de Dios? Pero tú eres el instrumento. Amén. Por eso la escritura dice, y todas estas señales seguirán a los que creen, cuando habla ahí en Marcos 16 al final, ¿verdad? Del verso 15 en adelante, dice, todas estas señales seguirán a los que creen. Y entre esas señales menciona una que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos... No es el simple hecho de que yo pongo mis manos y ya por arte de magia, no, no. A través de la imposición de las manos hay una impartición de poder. Y ese poder espiritual es el poder de Dios. Amén. Cuando los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 3, iban al templo de la hermosa al templo a orar, y dice que en una de las puertas del templo, una puerta llamada la hermosa, que era por donde más entraba gente, ahí ponían a un cojo de nacimiento. Y toda la gente lo único que hacía con el cojo de nacimiento pues era darle limosna, como que nadie tenía otra cosa que ofrecer. Pero dice que en esa ocasión Pedro y Juan iban a la oración, y cuando iban entrando, el cojo se les quedó, extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Y entonces ellos voltearon y lo miraron fijamente y le dijeron, mira, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate, párate y anda. Lo agarraron, lo tomaron, es decir, no solamente le dijeron eso, lo agarraron, lo tomaron, lo levantaron, y dice que al instante sus pies, sus tobillos, todo fue restablecido y fue sanado. Y entró al templo con ellos, brincando, saltando y alabando a Dios. Pues cómo no, imagínense, ¿verdad? Qué gozo después de toda su vida estar así. Ahora, después de ese suceso, en el capítulo 4 se lleva el cuerpo jurídico de Israel, los líderes religiosos, como que no les gustó y los llevaron ahí con ellos, y entonces les preguntaban, ¿en qué nombre hicieron ustedes esto? Y entonces Pedro les dice, bueno, pues aquel que ustedes crucificaron, a Jesús de Nazaret, al que ustedes mataron, resucitó de entre los muertos, y por él, ¿por quién? Por Jesús. Ahí es donde está el poder. ¿De dónde viene el poder espiritual que se imparte? De Dios, de Jesús. Y ese poder, dice, por él este hombre ha sido sanado. Así que, mis hermanos, también las manos son un medio para impartir poder espiritual. Y esa impartición de poder espiritual se ve manifestado en milagros, en sanidades, y que Dios sigue haciéndolo. Amén. ¿Son posibles los milagros? ¿Son creíbles los milagros? Sí, todavía. Porque hay quienes dicen, aún entre el cuerpo cristiano y entre las divisiones que el hombre mismo hace en el cristianismo, tristemente, ¿verdad? Yo ayer les enseñaba a los estudiantes de cómo los judíos ortodoxos, reformados, y bueno, también los judíos tienen sus divisiones como judíos. En el tiempo de Jesús había dos partidos, ¿se acuerdan? Los fariseos, los saduceos, no, eran tres, los fariseos, los saduceos y los escribas, hablando de religiosos líderes, ¿verdad? Después ya hubo otras divisiones, ortodoxos, reformados, entre los judíos. Pues también en los cristianos así pasa. Hay hay una parte de esos cristianos que son cristianos y que dicen que los dones ya cesaron, ya no hay sanidades, ya no hay milagros, Dios dejó de obrar y ya nada más está su iglesia así para aprender a caminar con Dios. Déjeme decirle una cosa, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia y Dios va a seguir obrando milagros, ¿o no? Tan sorprendido estoy con los milagros que no sé cuántos recuerden cuando pasó el tsunami allá hace ya años en Tailandia. ¿Se acuerdan de ese tsunami? Yo pude ver en las noticias un caso que dije, ¿cómo que no hay milagros? ¿Y ese qué es? Un bebé de 9 meses, mis hermanos, con todo lo que pasó del tsunami, un bebé fue encontrado 3 días después en alta mar en su colchoneta de la cuna. Y se lo digo porque lo pasaron en las noticias, fue muy conocido ese suceso. ¿No es un milagro ese?
Imagínese un bebé tres días en su colchoneta, no caerse al mar, no ahogarse, mantenerse en la colchoneta de la cuna donde estaba. Óigame, mis hermanos, esos son los milagros de Dios. Lo que pasa es que los hombres somos duros de corazón para creer. ¿O no? ¿O cómo se le llama eso? Suerte. Ah, fue la suerte. Sí le echaron buena sal al niño varias veces. No, por favor, hermano. Es Dios obrando con un propósito. Que tristemente a veces los propósitos, los seres humanos no lo entendemos de parte de Dios. Pero ahí está el milagro. La imposición de las manos son para eso. Son para que nosotros creamos, oremos. Dios puede obrar como Dios puede no obrar. A nosotros no nos compete eso. A nosotros nos compete obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Mi obediencia y mi fe, porque también tengo que creer, porque si pongo manos, oro por alguien y no, ni va a sanar, ni va a sanar. Yo, no, pues ¿para qué pones manos? Mejor no las pongas. ¿No? ¿O no, hermanos? Bien, entonces tenemos que tener cuidado con todo ese tipo de cosas que son muy importantes. Ahora, las manos, ¿las debemos de poner la imposición de las manos todos en cualquier momento? No, depende del asunto, ¿verdad? Va a depender mucho de qué asunto estemos tratando para poder saber si podemos o no participar en imponer las manos. Por ejemplo, si se trata de ordenar a una persona como un pastor, como un líder en un encargo ministerial, ¿todos los creyentes pueden hacerlo? No. Ahí le corresponde a la autoridad de la iglesia hacerlo, ¿no? Ahora, si se trata de orar por enfermos, ¿todos los creyentes podemos hacerlo? Si se trata de orar por las necesidades de algún hermano o de cualquiera en la iglesia, ¿todos podemos hacerlo? Sí. Si se trata de bendecir a alguien, ¿todos podemos hacerlo? Sí. Hay cosas en las que nosotros no podemos, pero hay cosas en las que sí podemos. Y hay que aprender eso. Amén. Es muy importante hacer eso. Ahora bien, déjenme decirles una cosa, porque también un medio que el Espíritu Santo usa a través de nosotros, a través de nuestras manos, es la impartición de dones. Y déjenme darles un ejemplo de algunos dones rápidamente, lo que nos alcance y alcancemos en este tiempecito de minutos que nos queda y en la siguiente clase. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Primera de Corintios 12, versículo 7. No voy a dar una clase de los dones, nada más algo rápido, pero para que ustedes entiendan cómo también en la imposición de manos se pueden impartir dones. Primera de Corintios 12, versículo 7, ¿lo tienen? Dice ahí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando dice para provecho no se refiere para provecho personal. Se está refiriendo para bienestar de la iglesia, para edificación de la iglesia. El don que Dios dé a cualquiera de nosotros, si Dios nos da dones, esos dones no son para nosotros, son para edificar y para traer un bienestar a la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Y dice, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro impartición de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? O sea, si yo puedo pedirle, Señor, dame el don de milagros. Y Él me dice, no, yo te voy a dar lenguas. Palabra profética en lenguas. Y te voy a dar la interpretación para que te entiendan, porque si no, pues ni para qué hables. Es el Espíritu el que reparte como Él, ¿qué? Quiere. Ahora, ¿alguien puede tener diversos dones? Sí. Sí. Pero no es para presumir, ni para sentirte Sansón, ni para sentirte que ya no estás pisando la tierra, ¿verdad? No. Los dones no son de nosotros, los dones son un regalo del Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Lo que más le importa a Dios no son los dones, sino el carácter. Porque dones sin carácter se echan a perder. Y carácter sin dones, pues no estás completo. Se necesitan las dos cosas, ¿verdad?
Entonces, qué importantes son los dones. Ahora, déjenme rápidamente enseñarles esto. Hay 3 divisiones de dones en lo que leímos. La primera, se les conoce como dones de revelación. ¿Dones de qué? Revelación. ¿Cuáles son estos 3 dones? Uno de ellos es la palabra de sabiduría. Es un don. ¿Palabra de qué? Este don puede ser usado en diversas formas. Una de sus formas es una palabra de sabiduría que Dios da para un momento determinado y dar una respuesta. Esa es una manera. Pero otra manera muy común de este don de sabiduría es que Dios, por medio de él, revela eventos futuros. Dios, por medio de este don, revela eventos ¿qué? Futuros. Dios puede dar una revelación a través de este don, puede dar una revelación de algo que Él va a hacer a futuro. Y a veces alguien puede pasar y dar esta palabra en la iglesia. Yo no sé si ustedes han observado que por ahí hay 2, 3 hermanos que son los que más comúnmente pasan y dan una palabra dirigida a la iglesia, pero que está hablando de algo futuro. Esa es una palabra ¿de qué? Sabiduría. Pero también hay otro don que es la palabra de ciencia o conocimiento profundo. Este es otro don muy distinto, diferente al primero. Es palabra de ciencia o conocimiento profundo. Aquí me voy a quedar ahorita explicándoles para no alargarme mucho. Ciencia o conocimiento profundo. Este es otro don que da el Espíritu Santo y se debe de usar a través de la impartición de las manos. A través de este don, mis hermanos, fíjense bien, este don es muy común que Dios lo usa mostrando lo profundo del corazón de una persona. Mostrando lo profundo del corazón de una persona. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando Pedro se dirige con Ananías y Zafira, primero con Ananías, porque habían decidido con el Espíritu Santo vender una propiedad, traer esos recursos a los pies de los apóstoles para aquel donativo que se hacía para los necesitados, y resulta que cuando la vendieron la propiedad, seguro ellos dijeron, no, pues es mucha lana, así que nada más vamos a dar un cuartito de ese dinero. Y trajeron el cuartito y entonces Pedro lo confrontó en el capítulo 5, usted léalo ahí en el libro de los Hechos, y se va a dar cuenta que Pedro le dijo, oye, Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Cómo supo Pedro que había mentido? ¿Cómo lo supo? O sea, ¿cómo supo esto que había en el corazón de Ananías? ¿Les gustaría que este don todavía esté presente para que le vea su corazón a ver cómo hace usted las cosas? Qué tremendo, ¿a poco no? O sea, a veces no es fácil. Yo he compartido, y ya con esto termino este ejemplo, una vez aquí en Casa de Oración, hace años, me acuerdo que hicieron un llamado a la gente hacia adelante, pero siempre que hacían el llamado, le preguntábamos a la persona, ¿por qué quieres que ore? Y en esa ocasión era un señor que a su hijo lo habían secuestrado. Tenía 4 días que su hijo no aparecía. Entonces, híjole, cuando me dijo, a mí me dolió mucho en mi corazón, yo oré por él, me fui a mi lugar a sentarme, pero yo vi donde él estaba sentado. Y cuando yo estaba sentado a la hora de la palabra, la exposición de la palabra, Dios me habló por el Espíritu Santo y me dijo, vas a ir al final con este señor y le vas a decir que el domingo yo le voy a entregar a su hijo. No, hermano, yo sentí un paquetote, dije, no, pero ¿cómo, señor? ¿Y qué tal si se lo entregan muerto? ¿Y qué tal si esto? Yo estaba luchando y me vuelve a hablar, vas a ir al final y le vas a decir que el domingo yo le voy a entregar a su hijo 3 veces. Y a la tercera dije, está bien, señor, yo te voy a obedecer, pero no era cualquier cosa hacer eso, pero Dios me lo estaba diciendo. Al final yo fui y se lo dije, hermano, quiero decirle que Dios me dijo que el domingo le van a entregar a su hijo. Y así pasó. Pues era un jueves, entonces yo me fui a mi casa. Y el domingo yo no vine al servicio de 8, vine al servicio de 11. Cuando llegué al servicio de 11, este hermano vino al de 8 y le dijo al pastor Chuy, oiga, y el pastor Sergio Dueñas, ¿y dónde está? Y él le dijo, no, pues no ha llegado todavía. Y dice, pues dígale que por favor me hable, le dejó un teléfono. Dígale que yo soy el del joven que habían secuestrado. Pues ya me dio el teléfono, le hablé, ¿qué creen? Le entregaron su hijo el domingo a las 5 de la mañana. Esa es palabra de ciencia, de conocimiento, es un don que Dios da. Amén.
A veces no es fácil, pero hay que estar ahí siempre buscando la confirmación de Dios para poder dar este tipo de palabras que son para edificar su iglesia. Después le comparto todo lo que pasó por causa de esto. Dios les bendiga, cuídense y nos vemos en la próxima. ¿Sale?